Como todos los años, este domingo se conmemora un año más del 1 de mayo. Han transcurrido 136 años de esa fecha memorable cuando en 1886, en la ciudad de Chicago, hombres y mujeres se pusieron de pie para exigir derechos. ¿Por qué es importante conmemorar? Porque conmemorar implica recordar, y solo podemos recordar aquello que conocemos. Además, recordamos para no olvidar. Es importante tener presente que a lo largo de la historia, hombres y mujeres han debido enfrentar múltiples sucesos de represión para avanzar en derechos. Nunca los derechos han sido una dádiva de quienes han estado en el poder. Nunca. Habían transcurrido solo 15 años de los fatídicos sucesos de la Comuna de París en 1871. Otro hecho histórico relevante como el 1 de mayo, que pocas veces recordamos y que quizás es importante en esta próxima conmemoración tenerlo presente. En 1871 se produjo un gran suceso de consecuencias inimaginables para la época, que significó que los trabajadores, a través de un movimiento insurreccional en la ciudad de París, instalaron por primera vez un gobierno de la clase obrera. Ahora, en 1886, el conflicto de clases se trasladaba al otro lado del Atlántico, a la ciudad de Chicago. Ciudad en ese entonces pujante por el desarrollo industrial. Las protestas en la ciudad aumentaban en apoyo a los huelguistas que habían iniciado la paralización el 1 de mayo, reivindicando la jornada de 8 horas. La masacre llegaría en el acto público al que sus dirigentes habían convocado en la plaza de Hyde Market. El día 4 de mayo de 1886, durante la manifestación, un desconocido lanzó una bomba a la policía y se desató la masacre. Los dirigentes anarcosindicalistas del movimiento obrero fueron sometidos a un juicio que fue una grotesca farsa y condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó antes de la ejecución y los otros 5 fueron ahorcados. Por eso recordamos el 1 de mayo de 1886. En Chile no hemos estado ajenos a hechos de esta envergadura. Al contrario, son varios los asesinatos en que las fuerzas del Estado han reprimido y asesinado a quienes han osado levantarse contra el poder y la injusticia. Las más conocidas: la masacre de la Carne en 1905, masacre de San Gregorio en Antofagasta en 1921, matanza de La Coruña en Tarapacá en 1925, masacre de Ranquil en 1934, El Salvador en 1966, población María José Caro en 1962, y sin duda la más brutal, la de 1907, en la Escuela Santa María de Iquique. Hoy conmemoramos ese hecho histórico ocurrido en Chicago en 1886, que reivindicaba la lucha por la jornada de 8 horas. Han pasado 136 años y seguimos conmemorando, pues muchos de los problemas que se demandaban en esa época siguen aún vigentes. Las extenuantes jornadas laborales, las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la falta de seguridad social forman parte de las demandas que hoy, en todo el mundo, los y las trabajadoras demandan del capital para hacer un poco más de justicia. Por ello, conmemoramos a los mártires de Chicago para no olvidarlos, para no olvidar sus demandas y para no olvidar el tremendo sacrificio que hicieron en pos de todas las futuras generaciones. Por eso decimos, vivan los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes estamos nuevamente en un programa de debate social en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 y a través de nuestra señal online @canal.social, bajo la dirección de nuestra periodista Ana Muga Sáez y con nuestra querida compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, bien Luis, buenas tardes a todos los que nos escuchan cada viernes en este programa de debate social en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Bueno, y adelantándonos a este 1 de mayo, muy acertado tu introducción, Luis. Invita a la reflexión de lo que es el 1 de mayo. No es un día para decir feliz día del trabajo, no, es una conmemoración donde se reconoce
a la clase trabajadora como la verdadera generadora de los adelantos y de las riquezas de las sociedades, de los gobiernos, de los países, de las comunas. Somos los trabajadores y las trabajadoras quienes en realidad movemos la economía. Así es que va nuestro reconocimiento, nuestra conmemoración para el 1 de mayo a todas las y los trabajadores, esta clase que cada vez es más pisoteada de alguna manera, vulnerada, abusada, y que tiene que seguir en esta línea de unir y dar la lucha para que se logre un equilibrio, algo más justo para todos. Que el famoso chorreo que nos ofrecieron hace más de 40 años y que todavía no llegan y los tiempos mejores, no los dejemos a cargo de los políticos, sino que nosotros nos organicemos y salgamos a exigir, porque es la única manera de conseguir las cosas. Así es. Bueno, creo que, como dices tú, es relevante recordar en esta fecha que vamos a conmemorar pasado mañana, una vez más, el 1 de mayo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque muchos de los problemas, lógicamente, guardando todas las proporciones de lo que ha significado el desarrollo tecnológico, no somos los mismos trabajadores de hoy de los de ayer, pero hay grandes problemas que aquejan a la sociedad, y en eso creo que uno de los datos más relevantes que explica esto es que el 50% de los salarios de los trabajadores actualmente reciben menos de 420.000 pesos. Y las utilidades de la empresa como contrapartida crecen y crecen de manera absolutamente desproporcionada respecto al salario que genera o que generan para el mundo del trabajo. Y no solo las empresas que se quedan con este esfuerzo de los y las trabajadoras, sino también vemos cómo el sistema de pensiones también lucra con este ahorro obligatorio donde nos tiene, y hemos sido testigos de cuántos millones, la danza de millones que se repartieron aún en estos 2 años de crisis los grandes directores de las AFP. Bueno, ya lo dijimos, los directores de 6 compañías, más de 13 teletones, el equivalente a 13 teletones, esa que se celebró el 21 de diciembre del año pasado, es lo que se están repartiendo los directores de las 6 AFP más grandes de este país. O sea, las 6 AFP que existen en realidad. Sí. Y bueno, hablando en lo particular, si hay una luz de esperanza en este país, en la Convención Constitucional, que no está ajena del mundo del trabajo, porque es el mundo del trabajo la que la posicionó, los movimientos sociales, las marchas, las movilizaciones, el pueblo ya cansado que salió a la calle y que se unió para manifestar que un nuevo Chile tenía que nacer. Y nos preocupa grandemente lo que pasa en la convención, Luis. Sí. Nos preocupa desde el tema de previsión del concepto de certeza, por ejemplo, en la previsión, en el sistema que nos van a dejar instalado, porque si bien se dice en la letra que va a quedar garantizada la seguridad social, es como un poco puneteada. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, es importante, ya lo han dicho y lo hemos dicho nosotros también, que es relevante que quede garantizado ahí ciertas materias. No basta con dejar establecido en términos generales los derechos, porque la Constitución puede ser una carta que refleje de manera muy hermosa todos los derechos, pero si no tienen aplicación práctica esto. Bueno, esperamos que la próxima semana, el martes, entiendo, se incorporen algunos incisos que quedaron pendientes en materia de seguridad social, especialmente respecto a los beneficios definidos. El otro tema que preocupa es que y a mí me tiene muy preocupado el tema de que parece ser se estaría perdiendo la posibilidad de instalar en la Constitución la revocabilidad de las autoridades, especialmente los corruptos, así como también no estaría quedando consagrado la iniciativa popular de ley, que era algo que absolutamente imprescindible para que generáramos más democracia, pero sobre todo que se pudiera revocar a las autoridades corruptas. Mira, tenemos el caso del senador Moreira, y si hubiésemos tenido la posibilidad de revocar a las autoridades, muchos de estos corruptos diputados que le han hecho tanto daño a la política habrían salido si la ciudadanía hubiese tenido en sus manos la posibilidad de ejercer este derecho que está consagrado en otros países y que es expresión además de una sociedad más moderna, una sociedad que es más justa, porque permite que los corruptos salgan y no sigan en sus cargos gozando todas las prendas que hay. Eso es lo que nos preocupa al mundo del trabajo, Luis, el tema de que los convencionales de a poco se han ido permeando de la manera de hacer política de Chile, se han ido fraguando ciertas normas, ciertos estilos de gobernar
haciendo acuerdos políticos, bueno, los partidos igual tienen su representante dentro, y se olvidan de que el 12 de noviembre las organizaciones sociales y sindicales armaron un gran paro, que fue lo que en realidad sacudió las bases de todo, y se terminó catapultando el 25 de noviembre este acuerdo por la paz que dio, el 15 de noviembre que dio. Pero si hablamos de políticos corruptos, creo que nos sobran los ejemplos. Ahora mismo tenemos al señor Kaiser, tuvimos un presidente corrupto 4 años, si no había poder de revocatoria, creo que es más que evidente la necesidad de que eso quede en la Convención Constitucional y que quede en un mandato, porque no creo que algún presidente tenga de verdad el coraje de implementarlo. Sí, entonces, está compleja la situación, pero hay que seguirle dando. Sí, oye, bueno, pasando a otros temas que parecen relevantes, bueno, no sé si estuviste al tanto de la denuncia, o la denuncia que se hizo en el canal La Red respecto de una investigación que demostraría que quienes quemaron la estación del metro Entiendo La Granja habrían sido un cuerpo carabinero. Se mostraron imágenes que son absolutamente escandalosas y además que debieran exigir una intervención clara de las autoridades, no solamente gubernamentales, sino que también además del Congreso, porque si se muestran en un canal de la televisión abierta hechos como los que se denunciaron en canal La Red, bueno, y hay impunidad y no hay una investigación que devele efectivamente quiénes fueron los que quemaron el metro, con las consecuencias para todos los chilenos, esto es gravísimo, ¿no? Es una expresión más de la impunidad por la cual se opera en nuestro país. Gracias a Dios, hoy tenemos las redes sociales y eso es como trending topic en la mayoría de las redes, los videos que se hablan respecto a carabineros, también así los videos de cómo los carabineros protegieron este pseudo paro de camioneros. O sea, ellos tienen un sesgo vergonzoso, pero parece que las autoridades no toman cartas en el asunto. Hay tanto escándalo, Luis, como por ejemplo, no sé cómo lo tomamos desde el mundo del trabajo, lo analizamos, esta designación de la señora Tamara Agni como un cargo relevante en el Banco Estado, y que parece que se olvidaron que ella fue la que validó en el gobierno de la presidenta Bachelet esta fusión trucha de Argenturp y esta Cupron, otra... Argentum Cupron y Acquisition Provida. Ese era el otro nombre de estas dos AFP fantasmas que solo sirvieron para que Provida evadiera más de 400 millones de pesos. De dólares, 420 millones de dólares. Muy grave, muy grave. Bueno, estos son los famosos errores no forzados, porque designar a Tamara Agni directora del Banco Estado es absolutamente una provocación. Y esto responde, y hay que decirlo, yo diría, con la máxima claridad. Esta es la política de Mario Marcel que se está imponiendo contra todos los pronósticos que anunciaban un cambio de gobierno, no solamente en la designación de la autoridad, sino que acabar definitivamente con la corrupción. Y esto es una expresión abiertamente clara de corrupción. Tamara Agni, y esto es bueno que los auditores de la Radio Universidad de Chile lo sepan, lo deben saber la mayoría, pero es bueno recordarlo a propósito del 1 de mayo. Recordemos para que no olvidemos. Tamara Agni fue la que llevó adelante, bajo el apoyo absoluto de Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, un gran opositor a modificar las AFP, llevó adelante estas fusiones que fueron consideradas fusiones truchas entre Argentum y Cupron y Acquisition Provida. Dos AFP que nunca existieron y que solamente se fusionaron para poder acceder a un beneficio, el famoso goodwill, que les permitió ahorrarse tributariamente el pago de impuestos por más de 420 millones de dólares y que significó varias cosas. Una, la presentación que hicimos a los tribunales para declarar la nulidad de esta decisión y que aún no hay un fallo. Y por lo tanto parecería grave que estando en ejercicio esta directora saliera el fallo para destituirla. O sea, sería increíblemente grande. Pero recibió la crítica fuerte de la ministra del Trabajo en ese entonces, Jimena Rincón, de la Cámara de Diputados, que significó generar una comisión que en ese entonces la dirigió Faz Chaín, que hoy día es
convencional constituyente, pero además hubo un informe de la Contraloría que precisó que esta era una expresión absolutamente irregular. Entonces, ¿cuál es la razón para hoy día designar? Además que ella tiene vínculos con Osvaldo Macías, y si escarbamos un poco más atrás, nos llega desgraciadamente allá al Security Bank, con Delano, Lavín, con gente que está absolutamente corrupta. Eso es gravísimo. Por tanto, creo que eso tenemos que tenerlo claro, que ha sido un error no forzado. Sí, errores no forzados que están pasando en todo ámbito, como los precios de la canasta básica al alza, estos bonos de acuerdo a las cargas familiares que instaló el nuevo gobierno, y de este debate que están dando ahora por el gas. No sé si tienes mayor antecedentes de que ENAP quiere, a manera de prueba, producir alrededor de 3.000 balones de gas a un precio más módico, para hacer como una operación sonda y entonces ver si funciona o no funciona esta venta municipal, que es lo que gracias a los alcaldes se ha mantenido esta lucha, porque no puede este libre mercado especular tanto con el precio de algo tan básico como es el gas. Bueno, lo decíamos en la presentación, la tremenda contradicción que hay en nuestro país, porque mientras la banca, el comercio, el gran comercio, las compañías de seguros, las AFP ganan, pero cantidades estratosféricas de utilidades que en gran parte se deben a la intensificación del trabajo, pero la intensificación del trabajo no la hace el capital, la hacen los hombres y mujeres que trabajan en las grandes empresas. Y sin embargo, por otro lado, vemos las condiciones cada vez más precarias que están enfrentando cientos de miles de compatriotas nuestros, especialmente debido a la fuerte alza que han experimentado los productos más elementales. Y es por eso que es tremendamente importante contextualizarlo en el tema del 1 de mayo. El 1 de mayo no solamente nos permite rememorar, recordar hechos sucedidos a lo largo de nuestra historia, sino que además nos invita a reflexionar respecto al rol que cumple el trabajo frente al capital. Y creo que una de las grandes, yo diría, lecciones que tenemos que seguir repitiendo una y otra vez, es que en la sociedad capitalista la generación de riqueza la coloca el hombre y la mujer, que venden lo único que poseen, que es su fuerza de trabajo. Y esto es tremendamente relevante porque esta disputa entre capital y trabajo ha estado presente a lo largo de la historia, particularmente en los últimos 250 años, pero se insiste en instalar un discurso de que la riqueza la genera el inversionista privado, en circunstancias que el inversionista privado lo que coloca una parte de capital, y el capital no es más que la expresión de fuerza de trabajo acumulado. Es decir, el trabajo está representado en todas las manifestaciones de la vida humana. Sin trabajo, el hombre y la mujer no podrían desarrollarse. Sin trabajo, las sociedades actuales no existirían. Y sin trabajo no podemos seguir avanzando. Y es tal el interés y la importancia que tiene el trabajo en el mundo actual, que es fundamental restituir eso. Y cuando tú planteas el tema de los salarios, el tema de la alza, efectivamente la estamos pasando muy mal, y por eso es relevante avanzar en unidad, avanzar en organización. Avanzar en unidad para celebrar, conmemorar, recordar, rememorar todo esto que ha pasado al mundo del trabajo. Tú hacías un recuento muy explícito desde 1871 hasta la masacre de la Escuela Santa María. Y a eso lo invitamos a todos los radioescuchas, a todos los trabajadores, las trabajadoras que forzamos el avance del país día a día. Nos vamos a un corte comercial con una canción a petición de nuestro próximo entrevistado, un diputado joven que llega desde el mundo del trabajo. La canción elegida por él es Sacar la Voz, de Anita Tijoux, y al corte comercial estaremos con él. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Les recordamos que pueden volver a escuchar y ver estos programas en nuestro fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña Andrés Giordano Salazar, diputado por el Distrito 9 de la región metropolitana. Como sabemos, antes de ser diputado, presidió el sindicato de Starbucks desde su creación, participó en el Frente Sindical de la Coordinadora Nomasa FP, era nuestro vocero, y en la Organización de Trabajadoras Primera Línea Sindical. Además, consejero de la Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo. ¡Wow! Tantas cosas. Bueno, bienvenido, compa, bienvenido. Andrés, te consideramos un trabajador más y nos enorgullece que nos representes ahí en esa
nido allá de todo. Hay de todo, hay de Sí, todo hay en la de vida del todo, Señor. sí. Pero Así yo- que, Muy con bienvenido. Luis Mecinas, complacido de tenerte aquí. Muy bienvenido, Andrés. Un gusto. Una vez más. Una vez más, no, yo muy feliz de estar acá, me siento en casa, así que para mí siempre es un agrado contar con ustedes. Bueno, entremos en materia, porque queremos sacarte el jugo en estos pocos minutos. Entremos por pensiones. ¿Te parece, Miriam, Andrés? Démosle. Bueno, mira, ¿te has dado cuenta de la importancia que reviste el cambio del sistema previsional? Tú has sido parte del movimiento que conformamos hace casi 10 años. Te formaste, yo diría, al calor de ese proceso que nos hizo crecer a todos, porque tuvimos que empezar a aprender mucho hubo que aprender, pero ha sido un proceso largo pero interesante. El tema previsional sigue estando en la testera, yo creo, de la opinión del debate público, no desaparece, puede bajar de intensidad, pero está siempre presente. Quizás el único tema que ha estado transversalmente, quizás con salud, son los temas más recurrentes. Solo basta ver el despliegue en televisión de las AFP. ¿Qué manera de invertir? Nunca habían invertido tanto dinero, pensamos, en estos últimos años, en todos los canales. Están gastando muchos recursos intentando convencer a la gente que el sistema es una maravilla y que la capitalización individual tiene que mantenerse en el nuevo sistema. Ahí quiero entrar contigo, tú que entiendes el tema, porque se ha renunciado un poco al debate con fuerza. Y creo que, claro, como decía bien Miriam, tú quizás vas a ser uno de los pocos diputados que va a tener que poner con mucha fuerza ahí, desmistificar. O sea, hoy día la pelea es por echar abajo dogmas que se instalan como verdad y que son falsos. Por ejemplo, que los sistemas de capitalización son exitosos cuando la propia IT dijo que eran un total fracaso y que la solidaridad y el reparto son tan fracasados, cosa que también es falsa. Entonces, ¿qué opinas de este debate? ¿Cómo lo has visto tú desde el Congreso en tu condición de diputado y tan poco tiempo? Sí. Bueno, yo creo que lo que hemos intentado hacer en nuestra diputación es llevar un poco la experiencia que adquirimos en la coordinadora No Más FP al calor de las movilizaciones del 2016, que fueron muy importantes a nivel nacional. Creo que el preámbulo a la revuelta social fueron esas movilizaciones, previo a eso las movilizaciones estudiantiles. Entonces, parte de esa acumulación creo que tiene mucho que ver con el movimiento No Más FP. Y hoy día, post pandemia, creo que en términos de relato se ha instalado una tesis que yo creo que la defienden, o sea, no creo, es efectivo, la defienden las AFP, han invertido en publicidad, la superintendencia incluso sancionó a Habitat por estar emitiendo este tipo de publicidades en distintos medios de comunicación, donde defienden esta idea de propiedad individual de los fondos, donde defienden esta idea de heredabilidad. Y ahí yo creo que la pregunta es súper obvia: ¿por qué las AFP estarían haciendo algo que es en teoría político, que tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo en la convención y con todo este debate que además la derecha ha instalado en el Congreso y también en la convención? ¿Por qué lo están haciendo? Y es porque finalmente están defendiendo un modelo que se sustenta en eso, precisamente en esta idea individual de yo me rasco con las propias uñas, y lo han hecho de una manera muy inteligente, porque para no decir sí más AFP, que es lo que esconde detrás de esa consigna, han tratado de llevar a la gente por el lado del encanto de esa es tu plata y te la quieren robar. Alguien te la quiere robar y la quiere usar para anda a saber qué otro efecto que no sea pagarte una pensión digna. Y lo que nosotros hemos propuesto todo el tiempo es la dirección opuesta. O sea, lo que nosotros buscamos es que haya un sistema que efectivamente sea de pensiones, donde los fondos sean de pensiones y donde no sean fondos de inversión disponibles, no para la gente que tanto ha estado esta idea como de los retiros, que yo creo que también ha profundizado y ha desviado el debate. No hablamos de seguridad social. Ayer me llamaban, por ejemplo, de prensa y yo le decía, chuta, yo lamento que cada vez que hablemos de los fondos de pensiones estemos hablando de los retiros, y por qué no estamos hablando de cambiar el modelo, que es lo que ha tenido a la gente en la miseria. Entonces, bueno, eso ha colaborado como para que se pierda un poco el foco, y yo creo que hoy día lo que toca es con mucha fuerza tratar de poner en el centro lo que realmente es relevante, ¿no? Y tenemos jubilados y jubiladas que siguen sacando pensiones miserables, lo ha dicho Marco Tremerman en varias entrevistas, en Mentiras Verdaderas, pero en concreto, la última PGU te deja en 185.000 pesos y todos sabemos que eso además no alcanza para vivir, además de que tiene un efecto bastante regresivo, ¿no? Porque beneficia a quienes más tienen y deja muy mal parados a los que tienen las pensiones más miserables, y eso es por supuesto que debería ser una preocupación. Y yo creo que en nuestro caso, lo que hemos tratado de instalar permanentemente es que la única forma de tener un sistema que genere pensiones dignas es que pasemos de una vez por todas los estándares que además son internacionales. Acá no estamos inventando ni el hilo negro ni la rueda, lo que estamos haciendo es proponiendo un sistema que está en sintonía con lo que hacen el 95% de los países, que contienen en sus pilares la solidaridad, que hay que decirlo, ¿no? Es el reparto, y tiene que ver con esta lógica de que quienes trabajan financien en buena medida a quienes ya no pueden hacerlo. Porque eso es la seguridad social, que no son solo las pensiones, es la salud, es la cesantía, es la invalidez, y en todos estos modelos, incluso en los precarios que tenemos acá en Chile, en la salud, por ejemplo,
son enfermos, o sea, perdón, gente sana que financia a los enfermos. Sí. Entonces yo creo que sería súper, por ejemplo, distorsionado y absurdo que alguien dijera, oye, ¿sabes qué? Yo llevo 10 años poniendo mi 7% en FONASA, nunca me he enfermado. ¿Por qué le tengo que pagar yo a los que sí se enferman? ¿Sabe qué? Devuélvame el 10% de lo que yo he puesto. Nadie podría pensar eso, porque además que destruir el sistema de salud pública es un, digamos, un balazo en los pies. Entonces, uno no entiende cómo se ha instalado con tanta fuerza ese discurso individualista en otra área de la seguridad social que es igualmente importante y que debiese perdón, como obedecer a los mismos principios, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, para que haya suficiencia. Que Pero es lo segundo. esta deformación, esto que se ha naturalizado el egoísmo, también nos llama la atención desde el mundo del trabajo, porque, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric ha planteado los diálogos sociales, que es algo que se viene arrastrando este modelo de Bachelet. Sin embargo, a esos famosos diálogos son convocadas las AFP, que son meras prestadoras de servicios. Y nosotros, o los movimientos sociales, vamos a tener que a lo mejor solicitar que nos inviten, pero ellas están, y ellas son prestadoras de servicio. Y lo que tú dices es verdadero, en complicidad con los medios de comunicación, con algunos políticos que defienden esto de los retiros, un tema, en una palabra de la derecha populista, como la señora Giles, que cuando le preguntaron en TVN cuál era su propuesta, dijo que eso no era parte de ella, que ella estaba por los retiros. Entonces, esto, ¿cómo te lo explicas tú? A ver, yo primero creo que las AFP están haciendo un lobby tremendo, ¿no? Como nosotros no lo podemos constatar, pero probablemente lo que vemos en publicidad es ínfimo al lado de lo que están haciendo en la interna con parlamentarios de la derecha, que, o sea, uno se sorprendería, ¿no? Yo llevo 1 mes y medio en el Congreso y la cantidad de discursos que derivan de otras materias a materias que son ideológicas para ellos, como por ejemplo el tema de la propiedad individual de los fondos, aparece permanentemente aunque estemos discutiendo un beneficio laboral de otra índole, terminan, bueno, y la propiedad de los fondos. Cuando estaban discutiéndose los retiros, lo que ellos ponían como condición era que hubiese algo que declarara la inexpropiabilidad de los fondos. Y la pregunta de nuevo, lo mismo que decía yo con la AFP, ¿cuándo la derecha se ha preocupado de la propiedad de las y los trabajadores? Entonces, ahí yo creo que la gente tiene que hacer esa suma de 1 más 1, ¿no? Y de decir, no, bueno, la derecha no ha sido la que ha defendido que el salario de los trabajadores suba, que tengamos más derechos laborales, los derechos colectivos los han impedido y frenado, lo vimos en la reforma de Michelle Bachelet, cómo quedó además, que todos sabemos que era una mala reforma, pero aún así quedó peor porque la derecha se dedicó, ¿no? a torpedearla aún más, que nunca tuvo como, quizás como intención superar el plan laboral de la dictadura, que es lo que nosotros esperábamos cuando había un gobierno que tenía una amplia mayoría en el Congreso, a diferencia del actual, ¿no? Bueno, entonces, este lobby de las AFP, yo no tengo la certeza de que haya llevado a que estén invitadas a estos diálogos, pero a mí al menos me parece un despropósito, y lo pongo en comparación con algo muy simple, ¿no? Lo que ocurrió con la votación en el sistema político de la Convención Constitucional, donde se vota y se decide que el Senado va a ser eliminado y se va a reemplazar por otra institución, y es el Senado, senadores, senadora como Jimena Rincón, que además tuvo un rol muy importante en la AFP, aparecen cuestionando, ya derechamente haciendo incluso, yo me atrevo a decir, campaña por el rechazo, a propósito de que se elimina el Senado, que se les elimina, digámoslo en términos coloquiales, la pega, ¿no? La fuente de ingresos, y a mí me parece muy impresentable. Entonces, lo mismo, cuando se está hablando, porque estos diálogos sociales, recordemos, se enmarcan además en un programa, con una propuesta programática que dice, vamos a hacer un sistema de seguridad social sin AFP. Entonces, yo me pregunto qué tienen que hacer las AFP, que son incumbentes, que tienen un interés económico, en dar opiniones sobre algo que es político, ¿no? Ellos técnicamente se han dedicado a administrar, pero hoy día las AFP están haciendo algo que supera sus atribuciones, están haciendo política, están instando a la gente a boicotear la convención indirectamente con todas estas tesis de defiende tu ahorro. No me cabe en duda, tampoco tengo cómo probarlo, pero es un movimiento de con mi plata no, yo estoy seguro que ha recibido aportes o por lo menos mucha información por parte de las administradoras de fondos de pensión, y lo digo con toda propiedad porque yo recibí mails de este movimiento, que es un trabajador, no hay ninguna organización sindical, no hay ningún trabajo, yo solo veo en el fondo caras visibles del establishment que han sido las vocerías, y yo digo, ¿cómo obtuvieron mi mail? La única persona, mi mail no lo tiene prácticamente nadie, lo tendrán ustedes a lo mejor porque alguna vez hemos hablado, y la AFP, porque obviamente me llega la información de la gente, también, pues de nuevo, 1 más 1, ahí hay un movimiento que se disfraza de movimiento ciudadano, incluso de movimiento de trabajadores y trabajadoras, eso me parece grave, pero en realidad son los intereses de la AFP. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con el diputado Andrés Giordano. Y es muy importante, un momento importantísimo para el mundo del trabajo. Estamos a 2 días de conmemorar 1 año más del famoso 1 de mayo. Y por eso toma tanta relevancia hablar desde el mundo del trabajo. Pero
en esto que planteas tú, que lo compartimos plenamente, creo que la gran batalla que tiene hoy día, si comparamos de 1876, 1886, cuando se produjo el gran acontecimiento en Chicago, han pasado muchas cosas. Sin embargo, hay algo que se mantiene, que es la explotación, la falta de derechos. Lo conversábamos con Miriam, los bajos salarios, las tremendas utilidades de las empresas, creo que es obsceno. Pero hay un tema que creo que adquiere relevancia hoy día, Andrés, que es la pelea, la lucha por que tengamos representantes que mantengan firmes sus postulados, sus posiciones. Y en eso creo que tú vas a contar con el apoyo de muchos y de muchas. Y por eso nos preocupa mucho, y lo dijimos nosotros, que por ejemplo, la presión que ejercen las AFP termina siendo mella en las autoridades. Lo que decía Miriam, ¿por qué si las AFP son dispensadores de un servicio por el que pagamos van a tener que estar ahí? Son mandatarias nuestras, es decir, los mandantes somos nosotros y vamos a tener como contrapartida, como contraparte a los mandatarios cuestionando nuestros objetivos, nuestros derechos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la presentación que hizo Giorgio Jackson respecto a presentar un proyecto de reforma constitucional que garantizaba la expropiación, o sea, la inexpropiabilidad de los fondos. Nadie ha planteado la expropiación, nunca se va a expropiar los fondos, y tú lo dijiste muy bien. Los sistemas de reparto, los sistemas solidarios usan los ahorros de los trabajadores actuales para pagar pensiones. Diferimos una parte de nuestro salario, no lo destinamos al consumo hoy día, porque sabemos que lo vamos a diferir para el futuro, cuando seamos viejos, y que se nos va a retomar, se nos va a retornar ese salario en cuotas que se van a llamar pensión, que va a estar relativamente cercana al sueldo que nosotros ganamos. Ese es un principio que opera, y siempre lo hemos dicho, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, en las 4 economías más potentes de Europa. Y ahí Boris Johnson, Macron, jamás, que son de derecha, entrarían en estos debates. En Chile estamos con un debate falso. No sé si tú estás de acuerdo. Y el gobierno, lo decíamos con la Miriam, a veces comete un error. Nosotros hemos hablado mucho de la lealtad, no confundirla con la obsecuencia, porque creo que no hay que cometer errores y creo que el gobierno tiene que dar una batalla importante, porque efectivamente, como dices tú, estamos en un momento difícil, conflictivo, porque la derecha está arremetiendo en todos los planos. Y después te voy a preguntar sobre TVN, pero ¿qué te parece esto que se damos en la discusión de principio, de postulado? Tú lo has dicho bien, yo te he escuchado en la Cámara y creo que me atrevo a decir que uno de los pocos diputados que ha mantenido coherencia, porque los ahorros pensionales son para pagar pensiones y no para otras cosas, no son para financiar el mercado de capital. No tenemos por qué entregarle cheques en blanco a la derecha de hoy. Si es circunstancia que hoy día en el actual modelo no está este tema de la expropiabilidad, no está planteado, que nunca ha estado en la mente de nadie. Exactamente. Mira, yo sobre eso creo que lamentablemente el gobierno, como un gobierno que se instala recién y que tiene, por supuesto, lo han reconocido, ¿no? Una instalación turbulenta, han sido excesivamente susceptibles al discurso de la derecha, han sido excesivamente susceptibles también al discurso que está en los medios de comunicación. Yo creo que principalmente eso, y que uno entiende, ¿no? Son los discursos de derecha, porque tenemos además, bueno, verdadero oligopolio en la comunicación, ¿no? Entonces, lo que uno ve en portadas, como cuando salía Bernardo Fontaine hablando Claro. y anunciando en primera plana, ¿no? Como ahora los trabajadores les van a expropiar todo, ¿no? O perdieron la posibilidad, eso lo que genera es temor. Qué falsedad. Es una falsedad Sí, absoluta, claro. y de hecho es una falsedad absoluta porque lo que buscan ellos es confundir una cosa que no tiene que ver con la otra, ¿no? Porque efectivamente una cosa es la capitalización individual, que es lo que ellos están defendiendo y lo disfrazan de propiedad y decirle, bueno, si usted capitaliza individualmente, que es lo que le da sustento al sistema privado que acá tenemos, entonces usted va a ser dueño de algo, ¿no? De una pensión miserable, Claro. ¿no? Pero de algo. Y a la gente como que parece que le gusta, le hace sentido esto de ser dueño, ¿no? Y la heredabilidad es lo mismo, las herencias son miserables en muchos casos, bueno, si uno además se jubila por APB, que es como lo que uno tiene que hacer si quiere tratar de mantener un estándar medianamente similar en la vida, tampoco vaya a tener heredabilidad, y cuando se hereda, ahí las herencias son miserables, o sea, yo no puedo creer que alguien pueda sacrificar sus últimos años de vida pensando en que va a heredar también una cuestión miserable, que se va a ir así, y que no va a aprovechar, ¿no? En el fondo, lo que significa pasar después de toda una vida de trabajo, llegar a la etapa de jubilación. Entonces, yo creo que han sido errores, en el fondo, poner este tema, porque nos ayudan además a desmitificar el mito que ha instalado la derecha. Si nosotros pensamos en un sistema distinto, ustedes saben que yo soy partidario de la propuesta de la Coordinadora MFP, la he defendido en todos los espacios que he podido. Si uno piensa en un sistema
distinto no significa que estemos, por ejemplo, un sistema público, no significa que estemos expropiando los fondos de pensiones. Primero porque las AFP no son los dueños de los fondos de pensiones, lo que estamos diciendo es que las AFP no los van a administrar más, pero eso ¿en qué sentido uno podría interpretar que eso significa quitarle la propiedad? Que lo administre un ente público sin fines de lucro, Claro. cuyo único objetivo sea pagar pensiones decentes. Y ahí uno podrá discutir otras cosas que son interesantes, ¿no? A propósito de que en la convención se puso el tema de la participación de las y los trabajadores en las definiciones de las empresas. Claro. Yo iría un paso más allá, que creo que en pensiones, si por ejemplo en algún momento hablamos de rentabilidad colectiva, y esto es algo que hemos conversado, Luis, ¿no? Como sería muy interesante que los trabajadores y trabajadoras pudieran decidir, porque hoy día, por ejemplo, los fondos de pensión, hace muy poco, un año atrás, se ocuparon 6.400, 6.300 millones de pesos para que Sayé, ¿no? El empresario Álvaro Sayé, pudiera pagar un sinnúmero de deudas que tenían empresas que estaban quebrando. A nadie se le preguntó eso, a ninguno de los supuestos propietarios. Pero qué interesante sería que las y los trabajadores, por ejemplo, pudieran definir, ¿no? Invertir en otras cosas que pueden generar rentabilidad para los ahorros, pero también social, como por ejemplo un hospital de alta complejidad. Tú siempre ponías ese ejemplo en el pasado, ¿no? O una línea, a propósito teníamos este paro de camioneros, pueden ser líneas de metro, ¿no? Pero un tren de alta velocidad que conecte todo Chile, ¿no? O sea, son cosas que podrían ir de la mano de democratizar también un sistema de pensiones. Y todas esas cosas no se están discutiendo porque el centro lo está poniendo a la derecha en la propiedad y en la heredabilidad. Y ahí yo creo que si el gobierno pisa ese palito, en el fondo le hace un flaco favor a nuestra intención y a la intención de la gran mayoría de las personas, que es restituir un derecho básico como el derecho a la seguridad social y a no tener que morirse de hambre cuando uno jubila. Sí, seguimos en el tema de pensiones y me quedo con algunas palabras. Yo creo que los populares quedamos pecamos de ingenuos cuando creemos que la plata es nuestra. Si los retiros también han servido para demostrar que la plata, el mayor poder sobre el ahorro de los trabajadores lo tiene la FP, porque tenemos que acudir a hacer una ley para que te permita una sacar constitución, imagínate. Imagina, para un decreto de ley una reforma constitucional. Pero siguiendo en ese tema de pensiones, te quería preguntar, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que adelantaría también la reforma previsional para julio y que se tramitaría bajo la actual Constitución. ¿Cómo ves tú este anuncio? ¿Qué se puede esperar de esta reforma previsional bajo la actual Constitución si queda tan poco para quizás aprobar o rechazarla? O sea, ¿no es mejor esperar los resultados? Sí, yo ahí voy a hacer quizás como poner la perspectiva un poco de lo que pasó en el Congreso. Yo creo que a propósito de que estaba este debate muy instalado, ¿no? Mientras se discutía el quinto retiro, ya se había presentado el sexto, ¿no? Ahora hay como una discusión de si se va a discutir o no se va a discutir. Porque el sexto también ya. Está presentado, lo presentaron antes de que se rechazara el quinto, ya estaba el sexto. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Lo que nosotros básicamente le hicimos saber al gobierno es que si el gobierno, porque el gobierno efectivamente pretendía esperar a que tuviera el resultado del plebiscito para ver con qué profundidad podía construir la reforma de pensiones. Y claro, es una estrategia que es válida, pero a nosotros nos parecía que mientras no hay una señal clara de que uno quiere terminar con este modelo, la gente va a seguir entendiendo, y que a mi juicio es una asociación que es errada, pero también entiendo de dónde viene, porque este sistema está absolutamente deslegitimado. Entonces la gente dice, bueno, si me van a seguir sacando plata para invertirla en los grandes grupos económicos, prefiero que me devuelvan la plata, ¿no? Entonces nosotros decíamos, lo que necesitamos es una señal clara y que la reforma de pensiones viene antes, ¿no? Entonces eso igual fue una presión desde el Parlamento hacia el gobierno y por toda la situación política. Ahora, tiene esas dos lecturas, tiene una complejidad. Sin embargo, yo no me alarmo tanto porque cualquier debate previsional no va a ser inmediato. Digo, va a tardar. Recordemos que la reforma de Piñera, que era un mero maquillaje y apenas estableció unas pequeñas modificaciones, estuvo 2 años siendo tramitada en el Congreso. Entonces yo tengo la sensación de que con la reforma de pensiones, más allá de que se presente muy pronto con sus bases, que imagino que van a ser las del programa del programa presidencial, con ciertos aportes que tendrán que hacerse en estos diálogos tripartitos, probablemente sufra muchas modificaciones que dependan del resultado del 4 de septiembre también. Porque si el 4 de septiembre nos mandata, ¿no?, a repensar la seguridad social completa, yo creo que ahí hasta los que son más defensores de la AFP tendrán que entender que hay un nuevo mandato constitucional, porque hay un juramento que hicieron todos los parlamentarios al ingresar que iban a defender la Constitución. Entonces, o sea, hay que poner de lado, si defienden a las AFP o defienden el mandato por el que juraron, si no yo creo que estarían incumpliendo su deber como parlamentarios. Luis, tenía una pregunta. Sí, no, me parece interesante esa reflexión. Yo creo que estamos en un momento crucial, hemos estado conversando con distintas instituciones, y especialmente en el contexto del 1 de mayo creo que es relevante colocar en el centro del debate la importancia del trabajo frente al capital, porque creo que este ha sido el tema que desgraciadamente está soslayado en el debate de fondo.
estamos con una discusión en materia de pensiones que está íntimamente vinculado al tema del mundo del trabajo, pero está circunscrita a una cosa más bien mercantil. Es decir, lo que decías tú, la propiedad de los fondos, el tema de la herencia, que son absolutamente cuestiones ajenas a la seguridad social. Y además distorsionan los principios verdaderos, el principio de la solidaridad, de la suficiencia, etcétera, a la universalidad. Es lamentable porque la derecha instala temáticas que nos hacen distraernos de lo sustantivo, y creo que eso es lo grave. Entonces, volviendo a un tema que me parece relevante hoy día, frente a las materias del trabajo, no hemos olvidado porque estamos concentrados en temas de seguridad social, comillas, seguridad social, pero en realidad pensión y salud, que son parte de la misma cosa. Y no hemos olvidado el trabajo, y ahí quiero llevarte a una pregunta más concreta. El trabajo debiera ser, lo discutíamos en alguna oportunidad, y tú también lo conoces, a José Luis Ugarte, Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista, que quizás debiese haber sido el punto número 1 de la constitución política, es decir, el trabajo como fuente de toda riqueza, y como reconocimiento, claro, como reconocimiento al hombre y a la mujer, que son los únicos generadores de riqueza y que al mismo tiempo el trabajo es quien la define. ¿Qué te parece este tema que esté tan poco ausente? Porque está, desgraciadamente, en el Congreso no se escucha mucho hablar de trabajo. No, no. Y bueno, incluso reformas que tienen, que tú mencionabas al inicio, como la masacre, bueno, más bien la revuelta de Haymarket en Chicago, Sí. en 1886, donde 5 trabajadores fueron condenados a muerte, Así es. 3 fueron metidos en cárcel. Y también hay otro hito que es muy relevante, que ocurre en 1911, el 25 de marzo, que son estas trabajadoras textiles, que también en huelga Sí. mueren quemadas en Nueva York, y que daba origen al 8 de marzo, entre otras cosas. Si uno mira el conjunto de esas dos demandas, que eran huelgas que se venían gestando por más de 30 años, una de las demandas centrales era las 8 horas de trabajo, ¿no? Como 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, y resulta que todavía estamos discutiendo las 40 horas acá en Chile. Las 8 horas todavía no llegan, estamos 100 años después, 120 años después, todavía no llegan. Así es. Entonces, el tema del trabajo ha sido una permanente ausencia del debate público, yo creo, en los últimos 30 años. Ahora, este año está el compromiso del gobierno se suponía que 40 horas venía primero que pensiones, ¿no? Pero ahora va pensiones primero, después viene 40 horas. Hay una mesa técnica que está armada. Lamentablemente el Senado tiene entrampado ese proyecto, tiene entrampado el proyecto de gratificaciones, que también era un proyecto interesante, a pesar de que lo han ido desmantelando, pero que también es un proyecto que de una u otra manera, por lo menos en su origen, busca generar cierta justicia en la distribución de esa generación de riqueza que podría estar en el artículo número 1 en un Estado fundado en el trabajo, como dice la Constitución de Italia. Pero en el caso actual, claro, no ha sido un tema, y yo creo que por razones obvias, porque yo creo que muchas de las transformaciones que de una u otra manera afectan la matriz del modelo pasan por el trabajo. Ahora, nosotros, como una diputación sindical, estamos tratando de levantar todas estas temáticas. Y uno de los compromisos que ya se nos hizo, perdonen, es que reforma multinivel, independiente del resultado de la constituyente, se viene dentro de las propuestas para el próximo año, ¿no? Es una discusión que yo creo que es muy interesante, porque es ahí donde efectivamente podemos también hablar de una distribución de la riqueza o redistribución de la riqueza concreta y de la mano de la organización de las y los trabajadores, ¿no? Que no dependa de, por ejemplo, lo que vamos a empezar a discutir ahora, que es el salario mínimo, sino que dependa de la capacidad de organizarse y de tener también referentes a nivel de rama, a nivel de holding, a nivel de sector, que puedan llevar negociaciones de mayor nivel, como en todos los países civilizados del mundo. Yo veía en La Tercera hace poco una opinión que, lo primero que hacía era rechazar que exista huelga en el sector público, que además de facto existe, entonces yo creo que es medio estúpido, pero además, ¿no? Se tiraba muy en contra de la reforma, o sea, de la negociación ramal, porque estiman que en Chile no es aplicable. ¿Por qué en Chile no son aplicables las reformas estructurales para el mundo del trabajo? Claro. Entonces, ahí tenemos un tema central, y yo creo que, y aquí viene la segunda pata, en el Congreso y en el Senado las cosas están tan duras que el nivel de profundidad que podamos llegar con esto, y yo estoy disponible para todo eso, ustedes lo saben, va a depender también de nuestra capacidad de volver a movilizarnos, ¿no? Porque la pandemia nos golpeó muy duro, y esto yo fui dirigente sindical hasta más o menos el 6 de marzo, 5 días antes de asumir, fue mi último turno en Starbucks y todo eso. Entonces, efectivamente todos sufrimos la desmovilización por la pandemia, toda esa acumulación tan rica de conciencia, ese salto cualitativo que tuvimos en octubre del 2019, después vino la pandemia casi como una receta mágica para los sectores más conservadores de este país, porque efectivamente nos devolvieron al individualismo.
Y yo creo que ahora tenemos una posibilidad de retornar, porque soy de la idea que en el 2021 jugamos todo. Sí. Antes, nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejarte ir sin... ¿Qué opinas de la designación de Tamara Arnik en el Banco? Me parece, nos queda un minuto. me parece que es que es una señal muy problemática. Nosotros, bueno, compartimos, fuimos parte de aquellos y aquellas que denunciamos su rol cuando fue superintendenta Sí. de pensiones, ¿no? Precisamente en esta fusión trucha ahí entre Cuprum, Argentum, Y además que son entre errores no Provida. forzados que le dan, por ejemplo, toda la argumentación a Jimena Rincón, a Fatchaín, para que golpeen con una dureza al gobierno que desgraciadamente... O sea, es darle en bandeja a los enemigos, en el fondo, de los cambios estructurales. Pero obedece a presiones más- políticas, me Claro. imagino. Y una última pregunta, antes ya estamos, nos dice Un la minuto. directora, estamos listos, sí. Oye, es una cuestión que me parece interesante planteártela, Andrés. La prensa está generando una campaña por el rechazo de que ya es grosera. Pero Televisión Nacional es el que está a la punta, a la vanguardia. No es Canal 13, no es Canal... Yo veo mucha televisión, aprovecho de ver mucho. Y en la noche está 24 horas TVN, pero una campaña sostenida, sistemática, con cobertura a los senadores de 15, 20 minutos. Nunca he visto, por ejemplo, que te den unos 10 minutos en Televisión Nacional a ti, por ejemplo, que eres un diputado del mundo del trabajo, así como están los de los empresarios, ya llevan 10 de ellos que llegan a nuestros representantes. 10 minutos que te dieran, no un minuto, 10 minutos. Bueno, ayer escuché a una senadora en la zona del Gualmapo, bueno, ya no son Gualmapo, ya son Araucanía. Casi, no sé, 15 minutos hablando ahí con el periodista vial. Y además tenemos periodistas como ya sabemos todos, del Río. Entonces, esto es relevante, porque creo que es materia de alguna forma de los congresistas de hacer alguna indicación para que lo piensen. Sí, sí. Dejar el tema, porque es muy grave. Bueno, dejamos ese tema también en la cabeza de nuestros auditores. Les agradecemos su leal compañía todos los viernes a las 4 de la tarde en Debate Social. Ha sido un placer, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Andrés. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación y ahí un saludo a todos los oyentes y videntes que nos estén viendo. Saludos.